Bueno, vamos a arrancar la información con Osvaldo Anaya, editor general de MX. Osvaldo, me da mucho gusto saludarte. Buen día. ¿Cómo estás? Igualmente, Max Espejel, un placer estar contigo y con tu auditorio con este tema que las autoridades de Estados Unidos desglosan Ujú, de cómo es el comportamiento para una operación muy compleja primero, para disfrazar el petróleo crudo en este caso ujú. y llevarlo a Estados Unidos con etiquetas falsas de desechos industriales, de material peligroso y luego revenderlo en México. Y bueno, estamos hablando de un problema de un monto aproximado de miles de millones de dólares que calcula la oficina del FinCEN, que como sabes es la encargada por el Departamento del Tesoro de investigar crímenes financieros. Ujú. Y bueno, es un entramado muy complejo que en este reporte de las autoridades de Estados Unidos, donde también participa el FBI, bueno, se dice que cuenta con la participación de funcionarios corruptos de ambos lados de la frontera y bueno, también empresas allá de aquel lado de la frontera también se dan este fenómeno que es muy común, por desgracia, aquí en México, de las empresas fachada, ¿no? Sí. Que su domicilio pues, es una tintorería o algo así y manejan miles de litros de combustible, millones de dólares y pues ya están en la mira de las autoridades de Estados Unidos. No sé si de las de México, pero de las de Estados Unidos sí. Definitivamente. Ahora, cuando hablamos de miles de millones de dólares, como bien lo señalas, Osvaldo, estamos también recordando, tenemos que recordar estas pipas de gasolina que pasaban pues, por diferentes estados, sobre todo por el norte de la República Mexicana, que pasaban con toda facilidad a la vista de todos, porque tiene que haber colusión con las autoridades para que una operación de este tamaño se pueda llevar a cabo. Pero cuando va este combustible, estas cantidades de combustible al otro lado, ¿cómo es que se genera esa sociedad, esa colusión con las autoridades de Estados Unidos? Porque es precisamente esto uno de los delitos que también está persiguiendo la administración de Donald Trump. O sea, es algo que no va por debajo del suelo, que no va de manera ilegal, es un trasiego gigantesco. ¿Cómo es que se ha dado a conocer este modus operandi? Ya, claro, lo que dices es cierto, lo novedoso es que ahora sea al revés, ¿no? De aquí para allá. Ujú. Y bueno, todo empieza con el robo del combustible, que ocurre de varias formas, entre ellas el robo con violencia de pipas de combustible de Pemex, combustible y petróleo crudo en este caso, el robo en las refinerías, para lo cual se presume que puede ser con violencia o con haciéndose de la vista gorda a algunos funcionarios. Ujú. Bueno, este petróleo crudo en este caso se traslada por medio de pipas, carrotanques, como si fuera combustible, etiquetado como si fueran desechos industriales o material químico peligroso. Claro. Y entran, no sé si todos se hagan de la vista gorda, pero ¿cómo se llama? El informe del FinCEN sí dice que debe haber funcionarios corruptos involucrados en ambos lados. Y bueno, este petróleo crudo se vende como West Texas Intermediate, que es como el petróleo crudo pues, el más común. Ujú. Y diversas compañías allá en Texas, en el sur de Estados Unidos, lo revenden, lo reciben. Son pequeñas compañías, pero lo reciben, lo revenden, lo trasladan de vuelta a México y bueno, las ganancias se dispersan y de nuevo regresan mediante un tinglado financiero a los cárteles de la droga. En este caso, el que más hace este tipo de operaciones es el cártel Jalisco Nueva Generación. Y como decías, estos decomisos de pipas que se han visto, pues yo creo que es la punta del iceberg. Este decomiso que vimos primero en marzo, de 10 millones de litros de diésel, que ese sí venía al revés, de Estados Unidos para acá en un barco con bandera tailandesa. Y también el más reciente, que involucró 1.8 millones de litros de gasolina en Tamaulipas y por el cual fue asesinado, lo admite la misma Fiscalía General de la República, Ujú. fue asesinado su delegado en Tamaulipas, Vázquez Reina. Entonces, estos operativos que revelan a detalle este informe,
pues las autoridades mexicanas nos dan a conocer solamente por encimita, lo superficial, pero no de forma tan detallada como lo hacen aquí las autoridades de Estados Unidos. Claro, Osvaldo, hay nombres que desde el principio que se dieron a conocer, que han llamado la atención, que son funcionarios públicos importantes. Hablo del caso concreto de Alfonso Romo, en donde la casa de bolsa financiera que pues él dirigía o sigue dirigiendo fue suspendida por presuntamente lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación, tentativamente para esta organización y otras. Pero cuando hablamos de miles de millones de dólares, ¿cómo es que se recibe este dinero? ¿De qué manera? ¿Y cómo lo lavan? ¿Cuál es el procedimiento que hacen también para lavar esa cantidad de dinero? Lo dispersan a través de empresas fachadas, dice el informe, y ese dinero regresa a las empresas también fachadas de aquí de México y se convierte en efectivo nuevamente para alimentar las operaciones, en este caso del cártel Jalisco Nueva Generación, porque como tú sabes, el cártel de Sinaloa ya lleva un año en una guerra interna que los ha debilitado bastante. Así es. El huachicol lo compran en el mercado negro, después lo venden. ¿Cómo es este proceso de regularizar el combustible para que cuando regrese a México regrese regularizado, que inclusive es combustible que desafortunadamente, Osvaldo, pues ya usamos la mayoría de los mexicanos y no nos damos cuenta, sobre todo por que estamos hablando de cantidades gigantescas? Exactamente, y muchas veces regresa en forma ya de productos refinados como la gasolina. Probablemente nuestros autos usemos ese combustible sin saberlo, que trae una huella de crimen y de sangre, porque todas estas son, recordemos que el crudo lo obtienen muchas veces, dice el informe, con operaciones violentas del narcotráfico, del cártel Jalisco, que se roban buques cisterna, que se roban garrotanques, se roban pipas, y luego las disfrazan, te digo, para llevarlas a Estados Unidos. Y bueno, es un problema demasiado complejo que aquí las autoridades mexicanas nos lo dan a conocer por probaditas, ¿no? Como si fuéramos pues niños que no estamos preparados para la verdad. El delegado de la Fiscalía en el estado de Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reina, desafortunadamente, y todos lo vimos, perdió la vida, fue asesinado a plena luz del día en una de las avenidas más importantes porque estaba precisamente investigando las redes del huachicol, del tráfico de combustible en esa entidad, en ese municipio hacia los Estados Unidos y viceversa. Cuando hablamos de este exfuncionario público y de quienes podrían estar coludidos, ¿hasta dónde llega la ramificación, hasta dónde llegan las redes y los tentáculos del crimen sobre ese estado concretamente y hacia dónde? Están involucrados estados del sur de Estados Unidos que son de naturaleza petrolera. Ya ves que en Texas hay muchas refinerías, incluida una que compró Pemex, Deer Park. Y bueno, el petróleo se procesa allá y regresa a México en forma de combustibles. Y todo se hace aparentemente bajo la ley, pero el informe sí dice que hay empresas cómplices, funcionarios cómplices, oficinas cómplices de ambos lados de la frontera. Eso es lo novedoso, porque siempre nos echan la culpa a México como si ellos no tuvieran nada que ver, y pues siempre está el gran misterio de cómo está el problema de las drogas tan extendido allá y pues quién las vende, porque no llegan solitas a las manos de los consumidores. En este caso del huachicol, pues es lo mismo, es el huachicol de crudo y de combustibles, pues no llega solito a Estados Unidos, no se vende solito en Estados Unidos. Lo que está descubriendo aquí el modus operandi, el FinCEN junto con el FBI, es que llega con todas las de la ley, disfrazado como si fuera desperdicios industriales. Y bueno, una vez en Estados Unidos se distribuye entre pequeñas empresas en lotes baldíos, igual que pasa aquí, pasa en Estados Unidos, y luego las ganancias se dispersan y de una forma o de otra regresan a los bolsillos del cártel Jalisco para seguir comprando armas y seguir dañando a la población. Y cuando hablamos del huachicol, bueno, no solo del trasiego de combustibles robados, sino también de drogas, de armamentos, se contradicen, Osvaldo, las autoridades de los Estados Unidos y las autoridades de México con la Operación Portero, porque pues dicen que no hay una colusión, una colaboración, pero mientras tanto tenemos que recordar
evidentemente y forzosamente lo que pasó con el exsecretario de Seguridad del Estado de Tabasco, que no solamente operaba de manera gigantesca en el modus operandi en los temas del huachicol, sino que además era el líder de la barredora. ¿Qué sucede entonces con esta posible colaboración o no? ¿Por qué se niega de un lado y se acepta de otra? ¿Cuál es tu perspectiva y tu óptica al respecto de este tema? A mí me llamó mucho la atención este proyecto Portero que anunció la DEA, porque leí con cuidado, con atención el comunicado y en varias partes del comunicado se asevera que es una operación en conjunto donde ellos entrenan a funcionarios de la aplicación de la ley aquí en México y que cuenta es una colaboración conjunta y al otro día la presidenta Sheinbaum sale a decir que no es cierto, lo que nos obliga a pensar cuál de las dos partes está mintiendo o cuál de las dos partes no está enterada, porque sería muy grave que a la presidenta Sheinbaum el gabinete de seguridad no le informara de estos operativos y que ella tuviera que hacer el papelón, ¿no? De irse enterando por medio de una pregunta en la mañanera. Eso me parece muy grave, por cualquier motivo sería grave. Una, si no lo sabe, una, si lo sabe y no lo dice, y dos, y tres, que sería más grave si no le avisaron su equipo de seguridad, del gabinete de seguridad liderado por Omar García Harfuch, ¿no? Entonces, ese sigue siendo un expediente abierto. Estaba escuchando en la mañana que volvió a tocar el tema y volvió a negar que sea algo conjunto la presidenta. Entonces, pues ahí, ¿qué está pasando, no? Con estas maniobras conjuntas, porque pues alguien de las dos partes está mintiendo o alguien no tiene la película completa. Sí, definitivamente. Ahora, déjame preguntarte algo porque se especula mucho acerca también del desabasto de combustible que se ha visto reflejado en la Ciudad de México, el Valle de México, en el estado de Nuevo León. Ya empieza a verse reflejado también en algunas otras entidades poco a poco de la República Mexicana, pero esto se debe a una falta de coordinación en el tema de distribución, una falta de pago a los proveedores, una crisis también del robo de combustible. Se especulan, como te digo, Osvaldo, muchos de estos temas. ¿A qué lo asimilas tú que este problema vaya creciendo y otra vez se haya vuelto a presentar, sobre todo después de los operativos que se han dado contra el tráfico de combustible? Justamente le das el clavo a todos esos factores que mencionas y es el elefante en el cuarto. Pues mucha de la gasolina que consumimos proviene de este huachicol fiscal, de estas operaciones que estamos viendo la punta del iceberg, que atrapan un buque por ahí con 10 millones de litros de diésel, lo de 1.8 millones de litros de gasolina. Y este tipo de operaciones, curiosamente, yo creo que le están pegando ya a nuestros bolsillos, a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad, de que de repente vas a la gasolina a la gasolinera acostumbrada y pues resulta que no tienen, ¿no? Entonces, por un lado es eso y es la tormenta perfecta, porque por el otro lado no estamos refinando lo que el gobierno quisiera que estuviéramos refinando de gasolinas para sustituir las importaciones de gasolina de Estados Unidos. Y si a esas vamos, unimos A con B y bueno, muchas de esas importaciones de gasolina de Estados Unidos provienen del crudo que se roba aquí y que llega allá, según este informe del FinCEN, que siempre va un paso adelante de su homóloga de México, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Tocabas el tema de cómo se le adelantó a la UIF de Pablo, que estaba entonces Pablo Gómez, para detectar estas operaciones de presunto lavado de tres instituciones financieras mexicanas, y mejor ellos las detectaron que nuestra propia UIF. Entonces, pues como tú dices, son una serie de factores que nos llevan a una tormenta perfecta y el resultado pues ya no está pegando a nosotros como ciudadanos de que a veces no podemos cargar gasolina. Claro, y esta promesa que pues la tenemos que recordar desde hace 7 años y que se va a volver eterna, que el litro de gasolina iba a estar en 10 pesos, que se comprometían, sabemos todo este discurso que se ha vuelto una demagogia eterna, nos hace apuntar ahora, Osvaldo, que pues el problema del huachicol ha existido siempre, prácticamente desde hace 50 años en nuestro país. Claro, no a estos niveles, porque no sé si en algún momento a ti te tocó ir pasando por las carreteras autopistas de la República Mexicana
y gente que a un costado en los acotamientos de las carreteras vendían flores, diferentes productos, pero también vendían bidones de gasolina, porque sabíamos que algunas personas, para también sacar algo extra, cuando se encontraban una fuga o una tubería de Pemex, aprovechaban eso, se fue haciendo mucho más grande. Hemos visto cómo los ductos de Pemex han sido ordeñados, pero ahora el procedimiento y los procesos, como dices, ya no van desde los ductos de Pemex, ya van con los barcos cisternas, con los transatlánticos, con las pipas. ¿Cuál es el tope, digamos, que tendrían los operativos y las operaciones criminales para seguir robando combustible? Porque sí, se siguen haciendo operativos, pero no reduce el impacto a este delito. Es que es un delito en donde conscientemente o inconscientemente muchas empresas, muchas oficinas, muchos funcionarios están coludidos, y el día que de verdad se destape la cloaca y se atienda como se debe este problema, pues va a afectar a ambos países, porque es una operación que ya, como tú decías, hace décadas, sí recuerdo ese fenómeno que dices que se daba al lado de las carreteras con sus botecitos de gasolina, pero ahora ya es industrializado Uh-huh. el huachicol, y cada vez se vuelve más complejo para ir un paso adelante de las autoridades, y emplean toda una serie de manías, de prácticas, de trampas para operar aparentemente bajo la ley, pero con huachicol fiscal. Disfrazan el petróleo, disfrazan los combustibles de desperdicio industrial, de otro tipo de cosas, para no pagar impuestos, y al final todo ese ciclo de dinero Uh-huh. sigue vivo, y de repente hay un operativo por acá, otro por allá, pero yo pienso que es la punta del iceberg, y que este problema es a nivel industrial, y que no sé, el día que se ataque a fondo, pues va a tener repercusiones hasta para los ciudadanos. Definitivamente. Y para finalizar, Osvaldo, este problema todavía no se convierte en algo que los Estados Unidos, que el gobierno actual, sobre todo de Donald Trump, tenga que atender, porque no es tal cual un problema de seguridad pública como lo que pasa con el fentanilo y lo que hemos visto con sus ciudadanos, ya tristemente, pues en algunos casos también en nuestro país. ¿En qué momento podemos pensar que el gobierno de los Estados Unidos puede tomar el problema del tráfico de combustible, el huachicol, como algo semejante al tráfico de drogas y hacer operativos semejantes para terminar con este tipo de operaciones? Tiene que ver con un problema de salud. ¿Por qué no se ejerce con el mismo rigor el tráfico de fentanilo con el tráfico de combustible o la persecución a los cárteles de la droga, aunque ellos están involucrados en los mismos negocios? Claro, el informe dice que, para que nos demos una idea del tamaño de la operación, dice que el tráfico de combustible y de petróleo crudo es la segunda fuente de ingresos de los cárteles mexicanos, Uh-huh. después de la droga. Entonces, pues ahí está el tamaño de la operación, porque ya vemos que los cárteles pues se han diversificado, y también hacen extorsiones, también hacen otro tipo de operaciones de secuestro, y bueno, entre esas operaciones, la segunda que le da más ganancias es el tráfico de hidrocarburos. Repito, estamos hablando de miles de millones de dólares, de una operación, son un modus operandi encubierto, donde existen sobornos, existe robo de pipas, robo a refinerías, traslado de combustible de México a Estados Unidos, y de Estados Unidos a México ya en forma de productos refinados como combustibles. Bueno, hasta, el problema está siendo que ya roban crudo de México, y lo transforman allá, y las ganancias regresan aquí a los cárteles. Sí, un problema gigantesco, y más allá del tratamiento de los operativos que se estén empezando a dar a conocer, sí hay además colaboración entre nuestro gobierno y el de los Estados Unidos. Es gigantesco, se ha dejado crecer este problema de manera desproporcionada, y seguramente faltará mucho para que esto pueda por lo menos tener resultados positivos. No estamos pues desacreditando los operativos que se han dado, pero es tan grande que esto es apenas, como dices, Osvaldo, la punta del iceberg. Vamos a ver qué sucede en lo que queda de este año, y también, además, pues de los operativos contra las drogas hasta Venezuela inclusive. Vamos a ver en qué momento también esto golpea a las organizaciones criminales que, como también señalas, usan el tráfico de combustible como la segunda fuente de ingresos. Muchísimas Perfecto. gracias. Muchas gracias a ti.
Hasta Gracias, luego. Osvaldo Naya, director general de MX, un medio muy importante que además hace esta investigación, este tratamiento sobre el tráfico de combustible y el nuevo modus operandi que se debe conocer. Gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días. Buenos días. Bueno, ahora quiero platicarles de una moda, y lo digo entre comillas, que debemos tener en el radar y sobre todo lo más importante,